Egunon Guztión, buenos días a todos. En representación de la MUA, asociación organizadora de este acto, agradecer un año más vuestra presencia y un poco más a los que habéis tenido que desplazar de fuera de Cortes. También, por supuesto, agradecer la colaboración de los que vienen anunciados en el cartel para el acto de hoy, a los gaiteros de Cortes, que ya son varios años colaborando con este día. Para la MUA es muy importante que la música del paloteado esté presente aquí. Y si es con gaiteros de casa, pues mucho mejor. Agradecer también la colaboración de Tuteraco Chistulari Lehenengoak, que por poco no me sale, por venir a animarnos un año más este acto. Roberta Urra, gracias por poder contar contigo, con esa gran voz con la que interpretas canciones alusivas a estas gentes que el fascismo del 36 se quitó del medio sin ningún pudor. Fernando Barrena, eskerrik asko, por venir a dedicarnos unas palabras. Por último, y aunque no viene en el cartel, y va a ser la primera que va a actuar, agradecer la colaboración de Victoria Iranda, que junto a los gaiteros de Cortes bailará un rescue en honor a todos los que asesinaron en el 36. Para acabar, decir que desde la Asociación Cultural La MUA creemos que este acto es lo mínimo que podemos hacer en homenaje y recuerdo de esas gentes que pagaron un precio muy alto, nada menos que con sus vidas, por defender ideas de paz, justicia y libertad. Gracias. Eguerdion guztioi, eskerrik asko lehenik eta behin ekitaldi honetara gonbidatzeagatik eta eskerrak zuei benetan gaurko ekitaldi xume honetan parte hartzeagatik, etortzeagatik. Y hoy, nos reunimos una vez más para recordar en este acto que ya es una tradición en Cortes, este 1 de noviembre, para recordar y para mantener viva en la memoria esa herencia republicana
que recibimos de nuestros antepasados, de nuestros mayores, y sobre todo, no solamente para recordar, sino también para renovar el compromiso con esos valores republicanos que a tantos y a tantos, a demasiados, podríamos decir, pues costó la vida, ¿no? Porque aquella fue una lucha por la República, evidentemente, pero sobre todo por los valores que encarnaba esa República. Y hay que tener presente que, bueno, la realidad de hace 80 años era muy diferente a la realidad que vivimos ahora. Y por eso muchas veces cuando se notan ese tipo de, algunas veces os habréis fijado, de peleas, ¿no?, por intentar arrimar la memoria de los represaliados a nuestro tiempo, al 2018, ¿qué pensarían los represaliados? ¿Qué dirían? ¿Qué posición política tendrían? Bueno, pues yo suelo pensar que eso no es muy adecuado y además yo creo que no es muy justo decirlo de esa manera, ¿no? ¿Qué pensarían los represaliados del 36 hoy día? ¿Seguirían siendo republicanos? ¿Serían abertzales como lo somos muchos republicanos del siglo XXI? Pues nunca lo sabremos y desgraciadamente, claro, y por eso pues cabe buenamente pensarse lo que cada uno quiera, ¿no? Pero yo diría que algo sí sabemos seguro. Sabemos seguro que murieron, básicamente, más allá de los discursos políticos, sabemos que murieron porque eran buena gente. Eran socialistas, eran anarquistas, libertarios, nacionalistas, y en lo más humano eran gente que creían en lo colectivo por encima de lo personal, que en su testimonio personal apostaron por la comunidad en vez del beneficio propio, que creían en valores como la justicia social, como la libertad, como la igualdad, y creían en la defensa de la tierra que los vio nacer. Y precisamente, yo diría que precisamente por eso los mataron injustamente, porque eran básicamente muy buena gente. Y eso del fascismo, los fascistas de cada pueblo lo sabían y los mataron por hacer frente a los abusos, por hacer frente a la injusticia, tantas veces vestida de nacionalcatolicismo. Hoy en día podríamos decir, 80 y algo años más tarde, ¿no?, que decía antes que ha cambiado mucho las cosas y que son diferentes, pero en el fondo, si os fijáis, los retos son parecidos, son más o menos los mismos, ¿no? Hay que tener muy presente que hoy, por ejemplo, en Europa estamos viendo un avance muy preocupante del fascismo, de posiciones fascistas. Ahí están los casos de Hungría, de Italia, de Alemania, y no hay que ir tan lejos porque también en el Estado español está ocurriendo algo parecido. El Estado español no escapa de esa plaga. Y no estoy hablando de Vox, por ejemplo, ¿no?, que no deja de ser un sarpullido. Las posiciones más reaccionarias en estos momentos siguen estando donde han estado siempre, siguen estando en el Partido Popular, siguen estando en Ciudadanos, con un discurso anti-inmigración, ultraliberal, antivasco, anticatalán, misógino, homófobo, un discurso, podríamos decir, bueno, retrógrado, hasta decir basta, ¿no? Y añadiría desde un punto de vista autocrítico que frente a eso la izquierda no está sabiendo hacer frente a todo lo que supone, ¿no? Nos estamos perdiendo muchas veces en debates secundarios sin darnos cuenta de que el enemigo está a las puertas cuando no ya está dentro, ¿no? Y decía que la izquierda en general no está sabiendo ofrecer alternativas creíbles, alternativas confiables para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Quisiera decir que en ese sentido me parece que lo importante sigue siendo hoy igual que hace 80 años, organizarse y pelear. Y hoy hace igual que 80 años, evidentemente, la victoria pues no es segura, pero desde luego nadie podrá decir que no lo hemos intentado y nadie podrá decir que lo estamos haciendo, que tenemos que hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo con todas nuestras fuerzas. Igual pues no podremos estar a la altura de los que dieron su vida en el 36, pero por lo menos podremos ser dignos continuadores de una lucha que más allá de la ideología política, como decía antes, 80 años, sigue siendo una lucha justa, una lucha por la libertad, una lucha por la igualdad, por la libertad y la igualdad y además la defensa de nuestra tierra, esa tierra que quieren que sea esclava de intereses que desde luego no son de ninguna manera los nuestros.
Por lo tanto, os animo a la pelea, a seguir peleando, os animo a seguir persiguiendo el sueño y sobre todo os animo a ser profundamente antifascistas. Porque para ser demócrata de verdad, primero hay que ser antifascista. Gora Euskal Errepublika! Gora gutarra! Viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos viendo en las palabras la huella de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde aroma que cubre contra el viento la sombra del hogar. Nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Con el futuro, dando a la esperanza y poder encontrar tiempos unidos de las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ocho Portillo, a Sartauda, a Santa Clara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas, liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma, ni podrá borrar de olvido la inmensidad de tu alma. Maravillas, maravillas, florecica de la raga,
camino, te seguiré donde